Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bienvenidos. Bueno, lo primero agradecer vuestra asistencia a esta charla, que no pretendo que sea una charla científica donde yo venga aquí a lucirme ni nada, sino que lo que pretendo es dar una serie de ideas, que quede claro un poco cuál es el papel de la radioterapia a baja dosis en este tipo de patologías y sobre todo resolver dudas que yo creo que en esta patología surgen mucho por desconocimiento o por ignorancia de los propios profesionales sobre el uso de esta técnica. Rogaría, al final podemos preguntar lo que queramos, pero si alguien tiene alguna duda y quiere interrumpirme, por mi parte no hay ningún problema y podemos comentar, interrumpir y hablar. Así, en principio, he tratado de responder una serie de preguntas que a mí me han parecido importantes, lo cual no quiere decir que sean las mejores, pero me ha parecido el por qué nos planteamos la radioterapia ahora, vamos a tratar de explicarlo. Algo que la gente me pregunta, ¿es un tratamiento nuevo? ¿Esto ha parecido? ¿Es una técnica de nueva creación? ¿Cómo funciona la radioterapia en el perfil de este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que podemos tratar y si realmente si lo tratamos si sirve para algo? Si es segura, que es una de las preguntas muy recurrentes, si sirve para todos, es decir, qué pacientes deberíamos tratar o qué pacientes se benefician y cuáles no, y luego pues un cómo se hace, ¿no? Un poco a ver un poco cuál es la forma de hacerlo. Así, el primer punto es ¿por qué ahora? Bueno, pues esto lo revisé el otro día, estaba preparando la charla, y lo que podemos ver, estos son, el PubMed es un buscador de artículos científicos publicados en todo el mundo, que están indexados en esta página. Entonces, en el cuadro de arriba, lo que buscamos es radioterapia en patología benigna. Y vemos que desde el año 47, bueno, pues empieza a partir de 1980, empiezan a crecer el número de artículos que se publican y vemos progresivamente van en aumento hasta la fecha actual. Y el cuadro de abajo es específicamente la radioterapia y la osteoartritis. Y es lo mismo, vemos como en la última época, evidentemente hay menos resultados porque ya estamos acotando mucho más, porque dentro de procesos benignos podemos hablar de muchas cosas, ya lo estamos acotando un poquito más, pero vemos que en los últimos tiempos, en los últimos años, hay un interés creciente y hay un incremento de las publicaciones al respecto de esta patología. Así, el otro motivo de por qué está un poco ahora de moda es porque este señor ha publicado un documental en Netflix, creo que es, ¿de acuerdo? Sobre, este señor es Usain Bolt, es el hombre más rápido sobre la faz de la Tierra a día de hoy. Es el récord man de velocidad. Y entonces este señor se trató con radioterapia, porque, y esto lo puedo decir porque está en Google, aquí no protegemos datos, está en Google. Tenía una fascitis plantar y tenía una tendinosis del Aquiles, o sea, tenía una tendinitis del Aquiles. Y este señor en su documental, pues cuenta su experiencia en radioterapia. Vamos a ver un poco, este señor se trató en Alemania. ¿Por qué? Pues porque es donde los que más experiencia tiene, y como vemos, bueno, ahí es un acelerador lineal, el paciente se está colocando el pie, ahora le centran para preparar el tratamiento, se le pone un bolus que lo que hace es que permita administrar la dosis más superficialmente, y esto es el tratamiento. No es invasivo, no duele, y el paciente se levanta y se va igual que ha venido. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues tenía tendinitis y tenía fascitis plantar. El problema que tenía este señor es que, claro, no podía ponerse determinados fármacos porque dan positivo en doping. Bueno, pues hizo este tratamiento y en las Olimpiadas previas a las Olimpiadas de Río en el 2016 y ganó 3 medallas de oro en esas Olimpiadas. Claro, hay gente que ha visto esto y dice, también mi radioterapia, que yo también quiero, pues, hay que hacer más cosas aparte de tratarse con radioterapia para ganar 3 medallas de oro en unas Olimpiadas. Pero bueno, esto nos ha dado publicidad. ¿eh? ¿Es un tratamiento nuevo? Bueno, pues, modo recordatorio, el señor Röntgen descubrió los rayos de X en 1895. En el año 96, Grube hace el primer tratamiento de radioterapia en Chicago. Y lo que publica de este tratamiento, respuesta sobre un cáncer de mama de una señora llamada Rose Lee, dice que la respuesta local fue excelente. El pionero en España, el primer tratamiento descrito en España con radioterapia, fue gracias al doctor Celedonio Calatayud, que además tenemos la suerte de compartir con él, que vivía en nuestra comunidad autónoma, nació en nuestra comunidad autónoma, es de Pedreguer.
Falleció en Madrid, pero es de Pedreguer. Era de Pedreguer. Y después, en el año 98, 1898, perdón, hace más de 100 años, Sokolov hace la primera publicación sobre el uso de la radioterapia en artritis. Trata 4 pacientes y dice que obtiene una respuesta completa al dolor. Es decir, estamos hablando de más allá de 125 años en que ya se utilizaba la radioterapia. Hablamos de la experiencia alemana. ¿Por qué? Porque son los que mayor experiencia tienen al respecto. Así ellos ya en el año 95 generan su grupo, digamos su sociedad para tratar las enfermedades benignas. En el año 2000 publican sus primeras guías y esas guías las han ido actualizando en el 2010, 2013 y 2022. Y actualmente en el 2024 hasta el 30% de todos los pacientes que se tratan en un servicio de radioterapia público, privado o académico son pacientes que tienen patología. O sea, 1 de cada 3 pacientes. En España yo creo que estaremos en 1 de cada 15. Así, la radioterapia, como dice este artículo, este artículo es de abril de este año, ¿de acuerdo? Dice que la radioterapia está más utilizada en Europa, particularmente en países de habla germánica, ¿de acuerdo? Y no se ha extendido tanto a los países de habla inglesa. Esto ellos dicen que lo atribuyen a factores históricos, culturales y científicos. Y en Alemania, la radioterapia a baja dosis ha sido utilizada en osteoartritis durante décadas. Habla de décadas. Y además dice que es que ese tratamiento forma parte de la guía que utilizan para formar a los residentes o a los estudiantes de medicina. O sea, que ya está integrado dentro del sistema. Entonces, dicen, ¿por qué se usa menos en Estados Unidos y otros países? Hemos dicho factores históricos, culturales, científicos y otras personas hablan de económicos. Históricos, el miedo histórico a los potenciales efectos de la exposición a la radiación, que espero luego que desmitifiquemos un poco y pongamos un poco luz sobre este tema. Culturales, porque se prefieren tratamientos más convencionales como los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos o la cirugía, que parece que son más fáciles de entender. Científicos, porque se han publicado muchas series, hay muchos artículos de pacientes, pero no hay grandes series o cada vez va a haber en un futuro, están en marcha, pero estudios buenos que comparen la radioterapia frente a otros tratamientos. Claro, porque para eso tiene que haber financiación e interés. Y luego hay factores económicos. Este artículo dice que en los años 80, hasta los años 80 en Estados Unidos se utilizaba bastante la radioterapia, pero en los años 80 aparecen los antiinflamatorios, no esteroideos, los grandes antiinflamatorios esteroideos que están apareciendo, ¿vale? Y entonces hay una presión de la industria farmacéutica. Mi fármaco es mejor que lo utilices. La presión y entonces lo que ocurre es que hay un descenso del uso de la radioterapia en Estados Unidos, pero países como Alemania lo siguen manteniendo y siguen manteniendo su cultura de tratamiento. ¿Cómo funciona la radioterapia? Bien, lo primero que quiero destacar es que, aunque utilicemos la misma herramienta, no tiene nada que ver, subrayo, no tiene nada que ver cómo actúa, cómo utilizamos la radioterapia para un paciente oncológico que para un paciente donde estamos hablando de patología osteoarticular inflamatoria. Es que estás utilizando lo mismo, ya, pero no funciona. Cuando tratamos pacientes oncológicos, pacientes oncológicos utilizamos lo que llamamos dosis altas. Dosis que pueden estar rondando a día de hoy cada vez más altas, superiores a 80 grays. Incluso, si vamos con las técnicas que estamos utilizando ahora, podemos llegar incluso a más. Lógicamente podemos llegar incluso a más. Ahí el objetivo es actuar sobre el DNA de las células, el material genético de las células, y una muerte de las células tumorales. Interesa erradicar. Utilizamos dosis, poco que nos quedemos con la idea de ese 80, superiores a 80. Cuando hablamos de bajas dosis, hablamos de que el tratamiento total son 3 grays. 80 frente a 3. Tal. Ahí la radioterapia, no voy a explicar todo el esquema que nos podría entretener pues, prácticamente toda la tarde, pero la conclusión de estos esquemas es que lo que provoca la radioterapia en este caso es una modulación inflamatoria, es decir, lo que produce es que se aumenten los mediadores antiinflamatorios y disminuyan los mediadores proinflamatorios. Y eso es lo que nos va a dar. ¿Y qué podemos tratar? ¿Es efectivo?
Pues sobre todo lo que podemos tratar es toda la patología articular inflamatoria. Hablamos de tanto en rodilla, como en hombro, como en cadera, como en manos, tema de sacroileitis, cualquier tipo de tendinopatía, tendinosis del aquileo, rotuliana, de los rotadores, el famoso codo de tenista o codo de golfista, ¿no? Y en el pie, pues sobre todo la fascitis plantar, el síndrome de Lederhost, que es un síndrome de hiperproliferación que genera nódulos dolorosos en la planta del pie, y el espolón calcáneo, ¿no? También se puede tratar. Y seguro que me estoy dejando alguna. Básicamente yo creo que es una idea de lo que podríamos tratar. Así, si nos centramos en la patología osteoarticular tendinosa, vemos, por ejemplo, las series alemanas, en las guías alemanas, vemos que lo que más tratan pues, son manos, tobillo y pie, rodilla, cadera, y vemos que la tasa de respuesta que tiene tratando estas localizaciones está entre el 64 y el 79% de los casos. Por tanto, lo que dice es que la respuesta es dependiente de la articulación. No es que digan, es que va mejor el pie, va mejor. No, no, la respuesta es buena en todos los casos. Y lo que hablábamos, también importante, ¿cuántos pacientes? Fijaros en los pacientes que se han tratado en esta serie. Hablamos de que, pues por ejemplo, el total de esta serie son más de 7.000 pacientes. Algo que estamos utilizando de forma anecdótica. Por otro lado, este artículo publicado en marzo del 2025, pues es un estudio, este es uno de los estudios que comentaba, de que ya empiezan a ser estudios de calidad, que tratan de comparar, son estudios aleatorizados, de calidad, que decimos nosotros, ¿de acuerdo? Son 160 pacientes con más de 50 años con osteoartritis de rodilla. Y lo que hacen es, a unos les dan radioterapia y a otros les dan placebo. Y esto es importante, el placebo, porque para hacer el placebo, claro, cuando el placebo es el fármaco no efectivo. Cuando es una pastilla, esto es fácil. Si yo cojo una pastilla de nolotil, una cápsula de nolotil, y dices, vamos, el fármaco activo sería el nolotil, es decir, un ejemplo, y si yo ahora vacío la cápsula, no le pongo nada y me tomo la cápsula, no sé si estoy tomando la cápsula o no. Es decir, doble ciego significa que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, para hacerlo en radioterapia, como la radiación no se huele, no se ve, no se percibe, se hace todo el mismo proceso al paciente, es decir, el paciente entra al acelerador, el paciente se tumba, la máquina se mueve, le dicen, ahora ya está tratado. Es consciente. Lo cual nos habla también de la ambulatoriedad, de la poca invasividad que tiene la radioterapia. Bueno, pues compara los dos y lo que obtiene es una mejora significativa en las escalas de dolor, en la escala de calidad de vida y en el consumo de analgésicos. Y dice que no encuentra ningún efecto secundario. Este otro estudio también del 30 de abril, he cogido, hay muchos, pero he cogido los últimos, los que están más calentitos. Son 68 pacientes, 69 pacientes en los que tratan 168 articulaciones, todos ellos con osteoartritis y que estaban recibiendo tratamiento conservador previo, sobre todo antiinflamatorios, esteroideos, no esteroideos. ¿Qué localizaciones? Pues sobre todo las podéis ver aquí en la columna de al lado, pero sobre todo son manos, la mayoría de los pacientes eran manos, rodillas, caderas y hombros. Luego, pies el elbow es el tobillo, perdón. Exacto. Ya tienen menos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es la tasa de respuesta del dolor en los que más han tratado, porque claro, tratar un paciente y decir que tienes un 100%, pues es un caro cruz. Pero en los que más número de pacientes tratan, la tasa de respuesta al dolor es superior al 75%. Y como vemos aquí, en global, lo que miran es la tasa de respuestas completas, la tasa de respuesta excelente, la tasa de respuesta moderada, los que no responden y los que empeoran. Bueno, pues los que responden, el total de los que responden son el 81% de los pacientes. Y esa respuesta se evalúa en naranja cuando acaba la radioterapia. Y otro concepto importante que comentaré es a posteriori en el seguimiento, puesto que la radioterapia no es de acción rápida. Hay que esperar un tiempo para evaluar la respuesta. Es que efectivamente esa tasa de respuesta se mantiene. Además, en esta gráfica pone primer curso de tratamiento y es un concepto que quiero introducir porque hay pacientes que necesitan una reirradiación. ¿Qué pacientes nos planteamos una reirradiación? Pues normalmente hay que evaluar al paciente a las 8-10 semanas. 8-12 semanas hay que decir, vamos a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido?
acuerdo? ¿Y cómo? Porque la radioterapia hay que dejar que acabe de actuar, que acabe de desinflamar, ¿de acuerdo? Entonces, si ha habido una respuesta y esa respuesta ha sido insuficiente, es decir, si hemos pasado de un dolor 8 a un dolor 5, he mejorado, pero, ¿no? Bueno, pues se puede dar un segundo curso de radioterapia. Igual, la misma dosis, mismo fraccionamiento, ¿de acuerdo? Se puede dar y normalmente lo que hablan los estudios es que hasta el 30% de los pacientes, más o menos 30-35% de los pacientes, necesitarán un segundo curso. Pero ese segundo curso es importante, sigue siendo efectivo, porque tiene una tasa de respuestas del dolor de hasta un 73%. Entonces hay veces que los pacientes necesitan una consolidación, ¿de acuerdo? Incluso, en algunos casos, se habla de que a los 6 meses podría plantearse casos seleccionados, y esto hay que evaluarlo paciente a paciente, un tercer ciclo de radioterapia. Así, consideraciones que yo creo importantes. Que la respuesta, hemos visto, es independientemente de la localización de la articulación, es decir, da igual que sea la rodilla, da igual que sea el tobillo, da igual que sea el hombro, la respuesta es significativa en todas ellas. Que hay que valorar el grado de destrucción ósea. Por ejemplo, en la rodilla, si tú tienes el hueso está completamente destruido, como podría ser un Kellgren 4, ¿no? Ahí lo que tiene el dolor lo estamos teniendo por un déficit estructural. La radioterapia lo que no va a hacer es regenerar la rodilla y tener una rodilla nueva. ¿Vale? Sí, puede aliviar momentáneamente el dolor, pero el dolor sí. Pues ahí no es el paciente ideal para que no es incompatible con tratamientos previos o concomitantes. Es decir, uno puede estar tomando su antiinflamatorio no esteroideo y no va a perjudicar que añadamos radioterapia. Ni le va a perjudicar a la radioterapia, ni la radioterapia va a hacer que tenga más efectos secundarios el antiinflamatorio. Ninguno de los tratamientos. Me da igual que sea antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos. Hombre, lo que sí es que punciones y demás deberíamos. Pero en principio no es incompatible. Y además no es incompatible con ninguna de las comorbilidades que puede tener un paciente. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, los antiinflamatorios es que hay que andar con cuidado o están contraindicados. Cardiopatía, alergias, la radioterapia no hay alergias. A mí no me afecta que el paciente tenga una insuficiencia renal porque esto es un tratamiento local. Local quiere decir que si yo tengo un problema en la rodilla, estoy tratando la rodilla. Ya, pero es que me ha aparecido una herida en el hombro. Bueno, pues será otra cosa. Entonces no es incompatible. Lo que sí que nos recomendamos es utilizarlo en pacientes protésicos. Si a uno le duele la prótesis, el radiar la prótesis no es la mejor idea, no es donde más vamos a tener. Que hay posibilidad de tratar múltiples articulaciones. Silvia. Hay posibilidad de tratar múltiples articulaciones, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido es tratar todo el cuerpo. Normalmente se recomienda un máximo de 3 articulaciones y empezando por aquellas que causan más dolor o que más limitan la calidad de vida. Y un poco evaluar la respuesta. Eso también se hace por un tema de comodidad. Luego veremos cómo se hace el tratamiento, pero claro, no puedes tener un paciente tumbado en la máquina durante 1 hora, porque es incómodo. Que no lo tolera. Entonces tienes que, vamos a seleccionar y vamos a ver cómo respondes y vamos a buscar aquellas que te están generando problemas. ¿Eh? Y la peor respuesta a mayor duración de los síntomas. Quiere decir, normalmente veremos que en una de las indicaciones hablamos de dolor crónico que al menos tenga 3 meses de evolución y que hayamos recibido algún tratamiento previo conservador. Pero claro, hay artículos que comentan que recibían pacientes con más de 5 años de evolución. Pues hombre, con 5 años de evolución, pues es un paciente de mal pronóstico, no es el candidato ideal, porque ese paciente no va a responder a la radioterapia bien, pero ni a nada más, porque es un paciente que ya, digamos, estamos llegando un poco tarde. Punto clave, la seguridad. Solo voy a hablar 2 diapositivas, ¿de acuerdo? No me he querido extender mucho, pero espero que sean suficientes. Lo primero hablaremos de lo que supone, lo hablaba antes con una compañera, que la exposición a radiación genera miedo, ¿no? Genera miedo. Hay que pensar que casi todos los datos que hay sacados para hablar de los tumores secundarios, hay muchos de ellos que están sacados de los procesos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. No tiene nada que ver. Estamos hablando de una irradiación integral, una contaminación, de ingestión de alimentos asociados, ahí no hablamos de lo mismo. Pero aquí me gustaría hablar de la granizada.
¿Por qué? Porque tenemos que saber de qué hablamos. Cuando una de las cosas que preguntan los pacientes es, vale, pero para que yo entienda la dosis que me das, estás hablando de baja dosis, compáramelo con un TAC, o compárame con una radiografía, que eso parece que es la unidad monetaria que yo acabo de entender, ¿vale? Pero eso, cuidado, hay que hablar bien y hay que conocer las cosas. Si hablamos de dosis equivalente o dosis absorbida, creo que sería más o menos lo que estaba diciendo, realmente la radioterapia, lo que estamos utilizando en ese momento, esa dosis, ya hemos visto que es entre 50 y 80 veces menos de lo que utilizamos para un tratamiento oncológico. Pero fijaros en la granizada, imaginemos una granizada. El granizo que cae sería la radioactividad. Bueno, ese es el granizo que cae. Vale. Cuando nos vamos a la dosis absorbida, es el granizo que nos pega a nosotros, porque a mí el que caiga allí me da igual. A mí me afecta al que me pega a mí. Vale. Dosis equivalente en función del número y el tamaño. Es decir, vale, me cae el granizo, pero no es lo mismo que a mí me caiga un granizo del tamaño de una pelota de ping-pong que el que me caiga de un tamaño así de grande. Debemos definir. Y, por último, la dosis efectiva depende de dónde nos dé ese granizo. Teniendo todo en cuenta lo anterior, no es lo mismo que nos dé en la cabeza que nos dé en el pie. El daño no es el mismo. Por tanto, para comparar, tendremos que hablar de dosis efectiva, que es la que nos interesa. Bien, pues hablando de dosis efectiva, el riesgo de generar un segundo tumor, teniendo en cuenta un tratamiento completo de la rodilla, ¿vale? Hasta 6 Grays, que son 3, y artículos que hasta 6 Grays, tiene el mismo riesgo de generar un tumor secundario que hacer una radioterapia abdominal. Perdón, que un TAC abdominal. Claro, pero es que estamos tratando, hemos dicho, la rodilla. Mismo, la sensibilidad que tienen los órganos abdomen en la rodilla. Y luego hay que pensar que la aparición de tumores secundarios depende de la dosis, del volumen, es decir, cuanto más grande, más riesgo, de la localización, no es lo mismo el abdomen que la rodilla, ¿no? Los factores hay que tenerlos en cuenta. Así, hay que diferenciar también localizaciones, ¿de acuerdo? En el cuadro de la derecha vemos que no es lo mismo irradiar una zona de tronco o extremidades, ¿de acuerdo? Por una cuestión importante. En rojo vemos la médula ósea. La médula ósea sabemos que es la que se encarga de producir la sangre, las defensas, las plaquetas, ¿verdad? Bien, pues ahí hay que tener en cuenta que hay otro factor de tumor que es interradioinducido, que serían las leucemias. Aunque las tasas son muy bajas, pero ahí la cadencia, la latencia es más temprana, es menos de 10 años. Por eso, irradiar la columna no es la mejor idea este perfil de paciente. Porque eso, hay que tener cuidado que la leucemia sí que puede ser un problema importante. En las extremidades, como pone aquí, bueno, pues los riesgos son prácticamente imperceptibles y lo que más se puede generar es un tumor vasocelular de pie. Digamos que son los más favorables, los que menos metastatistas. Estos son los que más frecuente pueden generarse y esa frecuencia con 3 Grays y un tamaño de campo de 10 por 10 centímetros, estamos hablando de que el riesgo está calculado, el sobreriesgo está calculado en un 0,1%. ¿Vale? Pero, importante, valorar el tema de la médula ósea. Hay que valorar, no digo que no se pueda hacer, sino que hay que valorar riesgo-beneficio. ¿Vale? Por eso, además, en el caso de los tumores de piel, la latencia es mucho más larga. Estamos hablando de latencias de hasta 30 años. Claro, por eso veremos que uno de los factores que hay que tener en cuenta es el tema de la edad. Si tratamos un paciente, por poner un ejemplo, de 80 años y a los 30 años nos va a hacer un tumor con 110 años, pues como digo yo a veces los pacientes, llegue primero a los 110 y luego hablamos. Por eso es importante tener el tema de edad. Y en cuanto a los efectos secundarios no relacionados con los tumores secundarios, pues es que las series no encuentran ningún efecto secundario. Hay un artículo que a mí me pareció curioso que hablaba de que sobre 1000 pacientes solo uno tuvo un enrojecimiento de la mano. Y ese es el único efecto secundario que he encontrado. Por tanto, efectos secundarios no deberían. Luego, ¿es para todos? ¿Qué pacientes, qué criterios deberíamos tener para incluir este perfil de pacientes? Pues sobre todo, debería ofrecerse este tratamiento a aquel paciente que tiene un mal control analgésico, es decir, que tenga en la escala visual analógica, que tenga un dolor superior a 3, de 0 a 10, pues 3 o superior,
que haya fracasado otras medidas o que estén contraindicadas las mismas. Es decir, se trata de que yo no me tomo ningún antiinflamatorio, no me quiero tomar nada y me voy a hacer radioterapia. Hombre, probemos primero cosas más estándar, ¿no? Pero es verdad que hay veces, que hemos dicho, hay un paciente con insuficiencia renal que no puede tomar antiinflamatorios, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay algún artículo de pacientes, bueno, hablaremos de la edad ahora, pero sobre todo pacientes que hayan recibido algún tratamiento previo y que sigan teniendo dolor. Ojo, no hay que hacer cuidado con el ensañamiento terapéutico. Hay fascitis plantares que han llevado 10 infiltraciones. Ahora pides que yo haga el milagro. Hay que llegar a 10 infiltraciones. Y a la primera o la segunda no te funciona, planteemos. Puesto que luego vas a seguir poder haciendo infiltraciones. Eso no contraindica que la duración del dolor como mínimo sea de más de 3 meses. Es decir, he corrido la maratón este fin de semana y me duele, tengo una fascitis plantar, irradiame. Hombre, algo que has intentado, que está funcionando, que tenga un cierto dolor crónico. Y que sean pacientes de 40 años, mayores de 40 años, recomiendan los alemanes, por el tema de la carcinogénesis que hemos dicho, es decir, de los tumores radioinducidos. Que aunque sean bajos, la edad es el otro factor que me faltaba. La edad es el otro factor que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Pero así todo, hay artículos que te dicen ya, pero en pacientes deportistas, donde no pueden tomar determinados fármacos, riesgo-beneficio. ¿Vale? Esas serían las principales indicaciones. Las contraindicaciones, pues que el paciente haya recibido ya radioterapia sobre esa zona, pero con fines oncológicos. Que tenga enfermedades del tejido conectivo, con brotes activos como el lupus, el Sjögren. Que haya una historia de fibromialgia o desórdenes psiquiátricos que impidan una adecuada valoración del dolor. En las rodillas, lo que hemos dicho, pacientes que tengan una desestructura ósea, Kellgren 4, pues sería el candidato, y en la cadera, pues el Kellgren 5. Y tendinopatías o fascitis plantar con rotura del tendón o de la fascia, es decir, si hay una rotura, la terapia no hace la fusión. Y por último, ¿cómo se hace? Y aquí destacar que la radioterapia ya hemos visto, pero vuelvo un poco al principio. La radioterapia es un tratamiento que tiene más de 100 años de experiencia y que en los 30 últimos 40 años ha sufrido una evolución súper importante. ¿Vale? Muy grande porque ha habido una mejora tecnológica, se han introducido los ordenadores, la informática, los físicos, las pruebas de imagen, la investigación médica, y eso, en caso oncológico, nos ha llevado a tratamientos más precisos que disminuyen la toxicidad y aumentan la curación. Porque esto es radioterapia. Esto es radioterapia. Esto es radioterapia. Esto también. Esto también. Pero actualmente, esta es la radioterapia. El de la izquierda arriba es un robot, es una CyberKnife, es un acelerador robotizado, es una unidad de protones, y esta es nuestra unidad de segundo. Creo que entendemos que ha habido una evolución tecnológica. Pero esta evolución tecnológica se ha hecho sobre todo para pacientes oncológicos, porque nos interesaba mucho lo que hemos dicho, disminuir la toxicidad y aumentar el control. Pero es que utilizamos ¿Por qué pongo esto? Porque esa experiencia que tenemos en pacientes oncológicos, esa precisión, la utilizamos igual para los pacientes benignos. ¿Por qué? Lo hablaba antes con Laura. Yo me dedico a correr maratones. Para correr maratones me voy a comprar las mejores zapatillas que tienen amortiguación, que tienen un tacón adecuado y demás. Vale, porque corro 42 kilómetros. Vale, pero si un día voy a correr solo 2 kilómetros, ¿me voy a comprar solo unas zapatillas para 2 kilómetros? Es que ya tengo, ¿por qué? Porque son las fáciles. Es que me cuesta más ir a comprar unas zapatillas para 2 kilómetros que no utilizar las que utilizo para 42. Pues un poco nos pasa lo mismo. Utilizamos la misma precisión que tenemos porque no sabemos hacerlo de otra manera. ¿Es necesaria en este perfil de paciente? Pues quizá no tanto, porque no damos dosis tan altas, pero es que es lo que sabemos hacer. Y así, ¿cómo lo haríamos? Pues esta es la última paciente que hemos tratado, era una paciente que tenía una artrosis en la mano, en el cuarto dedo, en el primer dedo y en la muñeca. Lo primero que hacemos es buscarle la posición y hacerle una máscara inmovilizadora para poder reproducir diariamente el tratamiento de la paciente. La paciente en este caso está puesta en modo Superman. ¿Es cómodo o no es cómodo? Hombre, no es una postura demasiado cómoda, pero tiene una ventaja, y es que lo que hacemos es alejar el resto de los órganos de la zona tratada. Y ahí hemos hecho, nuestros compañeros de física están haciendo un estudio para tratar de ver, en este caso,
lo que buscamos, ¿cuál es el órgano más radiosensible que tendríamos cerca? Los cristalinos. Y lo que están haciendo los pacientes que hemos tratado es, vamos a ver qué dosis podría llegar al cristalino. Bueno, pues para que hagamos la idea, la dosis que tolera el público, que está admitida para el público que tolera el cristalino, son 15 milisieverts. 15, ¿vale? La dosis que hemos calculado que estos pacientes han recibido en el cristalino, a distancias, son en total, después de todo el tratamiento, 0,7 mililitros. Y hemos cogido el cristalino porque es el más radiosensible de aquí, porque es más radiosensible que el cerebro. Hemos ido más abajo porque los de abajo ya están más lejos. ¿Vale? Luego, una vez hecho el tag de planificación, digamos, nos quedamos la imagen del paciente para hacer un cálculo de de cómo vamos a hacer las curvas, de cómo vamos a administrar el tratamiento. Y hacemos lo que llamamos unas curvas isodosis, donde después de delimitar nuestro volumen, los físicos nos dan el cálculo para cubrir, para ver cómo haríamos el tratamiento para poder administrar. Y luego, una vez hecho el cálculo, el paciente pasa al acelerador. Se pone en la posición que hemos dicho, posición Superman, ¿de acuerdo? Se pone, luego, como no sabemos hacerlo de otra manera, estos son dos imágenes radiográficas que no sé si se percibe, parece que están divididas en 4. Porque una de las radiografías es una imagen extraída del TAC, es una radiografía reconstruida digitalmente a través del TAC. Y la otra es la que hacemos en el acelerador. Lo que se hace es que se fusiona y nos dice, ala, para estar igual tienes que moverte, tienes que ajustar. Y hacemos que se ajuste. Cuando tenemos el ajuste perfecto, entonces cuando tratamos. En nuestro caso utilizamos 6 sesiones a días alternos, es decir, serían 2 semanas de tratamiento en total. La duración de la radiación, de lo que es el disparo, en este caso es una por delante y una por detrás, son 3 segundos cada una. El paciente está en la máquina pues, por 10-15 minutos, pero por lo que cuesta de posicionar y cuesta de poner al sitio y cuesta de verificar. Pero lo que es el disparo son 6 segundos. Que no es invasivo, no es doloroso. Si hemos visto a Usain Bolt, que entraba y salía como si no hubiese pasado nada. Y que la respuesta es importante. Esto no es, me hago el tratamiento después de la primera sesión. Doctor, es que no acabo de notar. Hay que valorarlo a las 6-8 semanas. Que es verdad que si al final del tratamiento hay pacientes que nos han dicho, mira, sobre todo la movilidad en las manos, que en los últimos noches ya nos dicen, yo ya noto mejor movilidad. Bueno, me da igual. Sí, me lo alegro. Hay que esperar. Pues espero haber sido clarificador. La charla creo que la tendréis disponible. Claro. A vosotros.